Estamos en comunicación con la defensora pública de Caguazú, la abogada Esmilce Cristina Galeano Mendoza. Ella escribió un artículo titulado Abuso sexual en niños, realidad nacional. Realmente un artículo muy interesante que que es algo que afecta hoy en día que es una realidad que no podemos tapar. El pan de Y cada el pan día. de cada día. Y el texto, el trabajo de nuestra socia, de la defensora pública, está en la página 57 de la revista jurídica de la ASO de Magistrados que se lanzó en la semana A ver, pasada, en mostrar la un poco semana del magistrado. Abuso sexual en niños, realidad nacional, la defensora pública del primer turno de Caguazú es Milce Cristina Galeano Mendoza. Realmente tiene varios masterados, magíster, y está haciendo el doctorando en ciencias jurídicas. Doctora Milce Galeano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo Le bien? saluda Gracias a Dios. JJ y también está la compañera Celsa Pereira. Buenas Nosotros tardes, somos doctora. del departamento Buenas prensa tardes. de la ASO de Magistrados. Este es el programa del Radar, doctora, un programa de la asociación para todos sus socios. Y antes que nada, yo comencé a leer un poquito su trabajo y muy interesante. A ver, antes que nada, realmente usted se animó a escribir y su trabajo está acá en la revista jurídica de la ASO que usted mismo vino el otro día a participar en la presentación. A ver, doctora, ¿cómo fue esto? ¿Se animó? ¿Cómo surgió hacer este trabajo, doctora? Y justamente eso comenté la vez pasada, JJ, en la presentación de la revista, que cuando uno va estudiando metodología de la investigación están todas las maestrías, ¿verdad? Tenemos que hacer la tesis, entonces después uno va a la cúspide que es el doctorado. Entonces te dicen más o menos, ya escribiste un artículo, hiciste alguna publicación y te anima así a que vos también puedas estar, ¿verdad?, dentro de una revista tan renombrada como la que es de la ASO de Magistrados. Y aproveché la oportunidad el año pasado cuando lanzaron, ¿verdad?, la propuesta. Además que, como les dije, mi tema de maestría en Derecho Penal era en aquella época, 2012, el abuso sexual, desde otro planteamiento. Y así voy, ¿verdad? Yo estoy dentro del fuero de la niñez y como dicen, está prácticamente, es el pan de cada día, de cada turno que estamos llevando nosotros, muchísimos casos de abusos. Ustedes van a ver que cada vez que abren la televisión o leen el periódico por todos lados, estamos viendo los casos. Es alarmante este flagelo que estamos viviendo y me animé a escribir por esto en este tema, ¿verdad? Pero, como les digo, ahí es mucho más amplio lo que viene a ser la realidad nacional. Un resumen cortito más prácticamente lo que tiene el artículo, pero yo sé que les va a servir porque fue un trabajo realizado a través de un diseño no experimental, ¿verdad? Se basaron en categorías, conceptos, también en el contexto en la que yo vivo, donde no tiene la intervención directa del investigador, ¿verdad? O sea, que no alteré el objeto de la investigación porque tuve un campo, ¿verdad?, al cual acudí para poder hacer esta pequeña investigación. El enfoque también del trabajo, que eso es cual y cuantitativo, está que en un proceso se recolectaron los datos, se analizaron vinculándose, ¿verdad?, para poder responder al planteamiento que yo me propuse. Ujú. Y el nivel también es descriptivo, ¿verdad? Todo esto se procura para tener una buena percepción de cómo funciona este fenómeno, ¿verdad? Cuáles Ujú. son la manera en que se comportan varias variables que se estuvieron estudiando, los factores, el diseño transversal también, que analizan todos los datos en un periodo de tiempo dentro de una población y más o menos así. El efecto de este tema tiene un efecto multicausal, ¿verdad? Que hasta ahora todavía no podemos nosotros medir totalmente, Ujú. pero de alguna forma, ¿verdad? Estamos viendo justamente con el trabajo de que se debe abordar esto
con mucha cautela a través de todas estas políticas públicas de que tanto hablamos nosotros, que sería, ¿verdad?, de alguna forma utilizando más que nada un método preventivo, porque es tan Doctora, difícil. sí, una consulta. Usted decía, de hecho, que el abuso sexual en niños es hoy una gran problemática existente en nuestra sociedad. Y ustedes sostienen que debe ser abordado a través de políticas públicas, dado que el accionar actual no brinda resultados eficaces. ¿Cuáles son esos resultados que debemos abordar y de manera urgente, doctora? Justamente eso estábamos viendo nosotros, la revisión profunda del sistema normativo, ¿verdad?, en sus distintas fases: prevención, penalización, rehabilitación, ¿verdad? Esas son las primeras medidas que hay que tomar. Y claro, decir también de que la pena expectativa que nosotros tenemos es demasiado poco, ¿verdad?, de 4 a 15 años. Entonces, esto tiene que aumentarse para que esto también después resulte beneficioso, ¿verdad?, que a fin de evitar la reincidencia. Y de alguna forma también se pueda obtener la reducción y por qué no decir, la erradicación de la práctica de este hecho punible. Obviamente nosotros, dentro de lo que es el fuero de la niñez y todo el estamento social, considera algo indigno, ¿verdad? Doctora, pero hay un equipo que está trabajando actualmente en esto que usted está diciendo. Nosotros tenemos justamente acá, en la realidad nacional que yo vivo, dentro de la comunidad caguasteña, una mesa interinstitucional. Tenemos la fiscal especializada en abuso. ¿Quién es doctora allá? Se llama la doctora Estela Maris Ramírez. Ella, por ejemplo, es la fiscal especializada. Después estamos la Defensoría de la Niñez, está el Juzgado de la Niñez. Después le tenemos a la CODENI, también es un protocolo que sigue el Ministerio de Salud para los casos de urgencia, ahora en el caso de que haya ocurrido dentro de las 72 horas, ¿qué protocolo se sigue? Después tenemos también dentro del hospital a las psicólogas, psiquiatras, todo esto para seguir un tratamiento, ¿verdad? Y es un equipo multidisciplinario, pero de ahí que muchas veces estamos faltos de recursos, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, algunos medicamentos, necesitamos más recursos humanos porque hay solamente 2 psicólogas en el hospital para toda la cantidad de habitantes que tiene la comunidad. No damos abasto. Además, muchas veces viven en lugares demasiado lejanos, ¿verdad? Y tenemos que ir a traerle, muchas veces no tenemos combustible, falta de recursos, la municipalidad, muchas veces también, la CODENI. Hacemos lo posible, inclusive, como se dice, solemos gastar nosotros en nuestro propio bolsillo a veces para que vengan las audiencias a su cámara GESEL. No me imagino, doctora, no va a ser fácil el trabajo de ustedes ahí en el interior, porque... Tropiezan con la falta de recursos. Claro, y la misma familia del menor afectado también a veces no tiene apenas donde sabemos si comen un día o un día no comen. Es así, doctora, ¿no? Así mismo, la mayoría de las veces. Esto tampoco, como se dice, discrimina estratos sociales, ¿verdad? El abuso sexual, como se dice ahora, puede ocurrir en las mejores familias, pero aquí más que nada nosotros vemos esa situación en muchas familias de escasos recursos que lastimosamente algún familiar, ¿verdad? Porque sabemos que el porcentaje de los agresores son familiares, es muy alto, ¿verdad? Entonces, la mayoría o es alcohólico o son gente que consume drogas, padres y madres, ¿verdad?, que no están, familia desmembrada, la mayoría viaja, ¿verdad?, a otro país para trabajar, le deja con un tío, tía. Y ahí pasan las cosas. Exactamente. O con la abuela, y a veces la abuela también tiene que salir y el chico queda El solo. vecino, sí, el Sí. despensero.
cualquier persona que está por ahí cerca, pero casi siempre son conocidos. Sí, eso dicen todos, que cuando ocurren estos casos, el primer anillo de la familia está el supuesto autor. Es así, doctora, ¿no? Así es, la mayoría de los casos. Ujú. Por lo menos nosotros tenemos casi el 90% de los casos que son No, y también dentro con del que hemos seno conversado familiar. colegas de ustedes y también fiscales que investigan, siempre nos dicen lo mismo, que el supuesto autor siempre forma parte del primer anillo, ¿verdad? Digamos, de parentesco, ¿no? Lo llamo así para que Ah, se entienda. así mismo es, así mismo. Porque los niños pues muchas veces no salen sin sus padres, ¿verdad? O no salen sin permiso nomás, no se van a ir, por ejemplo, a esos lugares donde hay más peligro. Pero había sido que muchas veces en su propia casa está el peligro, ¿verdad? O en la casa de los abuelos, donde hay un tío soltero, qué sé yo. Hay que tener en cuenta también que tampoco se discrimina el sexo de los niños, ¿verdad? Ahora niños y niñas son víctimas de la misma forma. Ujú. Bueno, doctora, usted decía 4 a 15 años la pena. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Se debe hacer lobby? ¿Qué se tiene que...? Yo le hablaba de un equipo de trabajo. ¿Qué se tiene que hacer para ampliar estos años, doctora? Esto es un Congreso. proyecto que se tiene, ¿verdad? Obviamente para implementar proyectos de ley Mm, que se pueda poner leyes más duras, ¿verdad? Para que cometan este tipo de hechos punibles, ¿verdad? mm, Y mayor celeridad en el proceso judicial para que se apliquen estas normas también, ¿verdad? Para proteger a las víctimas. Como dije, también los recursos a los funcionarios encargados para que puedan hacer cumplir esta ley mm, y continuar con la campaña, denunciar, porque muchas veces nosotros sabemos que no se denuncian o se mm, denuncia muy tarde. Nosotros tenemos casos de que hace 5 años que ocurrieron. Pero mm, esos son hechos imprescriptibles, ¿verdad? O sea, que la gente puede denunciar, igual si ya es mayor de edad, puede denunciarlo. Eso no obsta de que le pueda denunciar a cualquier persona porque el depravado, como se dice, puede seguir haciendo hasta después hasta otras personas más y para evitar eso. ujú, Y también, como dije, dentro de este proyecto, que yo creo que de a poco vamos a ir viendo si hay posibilidades y recursos con los nuevos diputados y senadores que van a entrar. Tengo mucha fe, así con estos organismos internacionales, ¿verdad? Como la UNICEF y muchas ONG que están también detrás de esto para poder fortalecer también los servicios de atención efectiva a todas estas víctimas ujú. durante este proceso legal que puedan seguir y también para que puedan recuperarse, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que nuestros tesoros son los niños y si estos tesoros se pierden de nosotros no tenemos prácticamente esperanzas. ¿Cómo vamos a poder decimos los niños son la esperanza de nuestro futuro y todas esas cuestiones si nosotros mismos nos estamos ayudando y viendo las posibilidades de salir adelante, aplicando, como dije recién, un castigo ejemplar como un parámetro, ¿verdad? Sí, realmente, no. Como en otros países a los ladrones le cortan la mano, en los países árabes o chinos, en los países asiáticos, y ya no hacen más. Sí, ¿Verdad? Un imagínense. ejemplo, es un ejemplo, doctora, Sí, ¿no? imagínate que anteriormente era mucho menos la pena expectativa, ¿verdad? Mucho menos y siempre se comparaba, seguramente que ustedes escuchaban también, que se decía que el abigeato se castigaba con mayor severidad que Sí, estas que cosas. los abusos a menores, sí, así mismo. Sí, siempre se tuvo eso en cuenta, Yo que tenía mínimo tenía hace 20 años, como mínimo. ¿verdad? Porque yo, no sé, si le tocan a mi nieta, no sé qué voy a hacer otra, No, ya, eso es lo que algunos dicen, ¿verdad? ¿verdad? Hasta que a uno no le pase, no Mientras a sabe uno no cómo le pasa, uno lo reaccionar. siente, ni de ñandú, ya ni de ñandú, pero la ñandú no No sé, sabemos cómo reaccionar. así mismo. Bueno, doctora, muy interesante este Sí, material yo estuve que leyendo, usted Cel, yo estuve escribió. leyendo, ahí Tiene gráficos, tiene gráficos, sí, encuestas, ¿no? sí. Hizo un trabajo también de tipo de la calle, usted Sí, obteniendo de campo. de campo, sí, no se nota Ujú, ahí. Así es, sí, hablamos con los jueces, también algunos habitantes, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que Caguazú, por ejemplo, está uno de los que tiene el índice más elevado dentro de la estadística de abuso. ujú. Bueno, así que Así es. esta revista jurídica de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay pueden encontrarlo en la sede central, Sí. ¿verdad? Bien, doctora, un fuerte abrazo acá de Asunción a la defensora pública Esmilce Cristina Galeano.
Éxito, doctora, y dentro de poco ya defender su tesis como doctora. Así será, Dios mediante. Gracias, Jota. Gracias, Hasta luego, Celso, muy doctora. Adiós, amable. doctora, hasta luego. Gracias. Suerte. Chao, chao. De aquí a Lo poco... escuchaste aquí en PDS. Bueno, interesante lo No, que... no, muy que lindo. nos hablaba Yo la estuve doctora. leyendo, por eso, gracias que quisimos hablar también con la jueza penal. Ahí están, Celsa, los textos que puede leer, los Sí. artículos, ¿verdad? La jueza penal de Alberdi y Sabrina Alvera Fruto también.